Perdón, muy buenos días. Pues ya es miércoles 21 de mayo en el que se celebra una memoria de los santos Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires. Y nosotros pues seguimos meditando la palabra de Dios que corresponde al día de hoy. Sean bienvenidos a su rincón del diácono y vamos a entrar en materia. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Fíjense, mis hermanos, los primeros cristianos, ya hemos oído cómo en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, pero antes de eso se les llamaba los del camino, o sea, no tenían una identidad propia. En cambio, obviamente Jesucristo era judío y todos los primeros cristianos, excepto Pablo y a lo mejor algunos, pero la mayoría, los primeros cristianos eran judíos que se convertían al cristianismo. Entonces, hoy nos presenta una situación muy interesante que vamos a ver en estos días acerca del Concilio de Jerusalén. Y todo empieza precisamente por eso, porque como Jesús era judío y todos los primeros que se hicieron el grupo eran judíos, pues creían que este nuevo grupo era una rama del judaísmo. Por lo tanto, todos los que pertenecieran a esa rama del judaísmo tenían que regirse también por la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Pero entonces hay una división. Por un lado, los judeocristianos que creían eso, y por otro lado, el otro grupo encabezado por Pablo y Bernabé que decían que no era necesaria la circuncisión para los paganos, o incluso ni siquiera para los judíos nuevos recién convertidos que no estuvieran circuncidados, no era necesario. Los nuevos judíos, los niños, o no sé, los que después de ahí se agregaran ya no necesitaban la circuncisión. Esto generó, dice aquí, una fuerte discusión, una violenta discusión, porque para los judíos era muy importante la circuncisión. No era un era su identidad, la identidad como judíos, y no era el simple rito de quitar un pedacito de piel. Ese no era el problema. El problema era que para los judíos eso formaba parte de lo necesario para la salvación. Y entonces, los nuevos cristianos, Pablo y Bernabé, anuncian lo que Cristo nos trajo, que ahora lo que trae la salvación no es la circuncisión, incluso no es el simple cumplimiento de la ley. Lo que trae la salvación es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Aceptar a Jesús como el Salvador, como el que vino con su vida, con su muerte a salvarnos, ese es lo necesario para la salvación. Que proclames con tu boca que Jesús es el Señor y que aceptes en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, diría Pablo. Entonces, pues bueno, entonces decíamos, pues no es necesario ya cumplir la ley. No, espérame, no es que no sea necesario, es que la ley tiene ahora un nuevo significado. Porque, por ejemplo, si lo vemos en los tiempos actuales, nosotros tenemos que cumplir la ley, obviamente, incluso la ley civil. Pues no debes de matar. La ley de Dios está unida en cierto sentido a la ley civil porque es la aplicación en nuestra vida diaria. Debes de respetar los semáforos, debes de respetar a las posesiones de tus amigos, de tus vecinos, o sea, no robar. O sea, la ley se tiene que cumplir. Pero, por ejemplo, en muchas partes, tristemente, de México y del mundo, está aprobada la ley del aborto. Y esa ley un cristiano no la debe de cumplir. Un cristiano no debería de aceptar la ley del aborto. Y podríamos meternos en muchas circunstancias de ese tipo. Pero aquí lo importante es que esa división entre grupos que querían que sí a la circuncisión y otros que no a la circuncisión, se vuelve una violenta discusión y toman una sabia decisión. Yo siempre lo he dicho, que ustedes tengan dudas de alguna de su fe no está mal. El problema es a quién acuden para resolver esas dudas. Porque a veces acuden a esas mismas personas que los están cuestionando y por eso muchos católicos abandonan el catolicismo. Pero estas personas toman una buena decisión, envían a Pablo y Bernabé junto con otras personas, juntan una lana para darle lo necesario para el viaje y los mandan a Jerusalén. Dice, la comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esa noticia. O sea, seguían ellos, fíjense cómo aún ese viaje no era un paréntesis, no era pausa. Ellos seguían predicando y seguían llevando la alegría a otras partes. Entonces, consultan al magisterio de la iglesia
La iglesia tiene un magisterio que es para nosotros, por eso no solamente es la Sagrada Escritura la fuente de nuestra fe, que es la más importante, pero también el magisterio que nos orienta sobre cosas que no entendamos nosotros y la tradición de la iglesia, porque toda esta fe que tenemos durante muchos años se transmitió sin Biblias, no existía el Nuevo Testamento. Se fueron escribiendo poco a poco, pero aún antes de que se escribiera ya se estaba transmitiendo la fe. Eso es lo que no me queda claro, cómo no lo pueden entender otras personas, y con mucho respeto se los digo. O sea, si durante mucho tiempo la Biblia en el Nuevo Testamento no existía y la fe se iba transmitiendo, es porque la tradición se iba de boca a boca, tradición con T mayúscula, no las tradiciones pasajeras. Entonces dice, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el anuncio. Y ya mañana iremos viendo cómo va este concilio de Jerusalén llevándose a cabo y cuál es la decisión final que toman. En el Evangelio es San Juan capítulo 15 versículos del 1 al 8. Y bueno, ya les había dicho yo que es importante cuando vean una palabra que se repite mucho. Y aquí incluso es un número muy significativo. La palabra o el verbo permanecer se repite 7 veces. Y ya hemos dicho que el 7 en numeración bíblica significa plenitud. O sea, cuando decimos a las 7 iglesias, significa a todas las iglesias, porque es la plenitud. Entonces, hoy Jesucristo utiliza una imagen que era muy conocida para ellos, incluso en términos bíblicos, para hablar de ese permanecer. Utiliza la imagen de la vid y los sarmientos. Nos dice que el dar, el que una vid o un sarmiento dé frutos, depende de que dé o no frutos, depende de permanecer o no permanecer. O sea, imagínense, hablándolo en términos de nosotros, ustedes tienen un árbol frutal de durazno, de manzana, de mandarina, naranja, no sé, del que sea. ¿Qué pasa si ustedes arrancan una rama? En la rama de un tronco, sale el tronco y en una rama ustedes ven ya que hay una naranjita chiquitita que ya está empezando. ¿Qué pasa si ustedes arrancan esa rama y ya no permanece unida al tronco? Pues obviamente ese fruto ya no va a durar y ya no se va a dar. Entonces por eso les pone ese ejemplo muy claro. Para poder dar fruto, tienes que permanecer unido a Cristo. Ahora, algo muy interesante que dice, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. O sea, la palabra de Dios es purificadora. Por eso, cuando el sacerdote o el diácono proclaman el evangelio y está haciendo la señal de la cruz en el leccionario o en el evangeliario, decimos en secreto, por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Eso se dice en secreto porque esa es la fe también, que las palabras de este santo evangelio pueden borrar nuestros pecados, y aquí lo dice Jesús. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, o sea que es la palabra de Dios. Ahora, algo interesante también, dice, yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Fíjense qué interesante. Trayéndolo a nuestros ejemplos, les digo que la rama que es estéril y que no da fruto, es arrancada. Es arrancada porque ya no sirve para nada. Pero la que sí está dando fruto, se le tiene que podar. Se le tienen que arrancar trozos que ya no sirvan, o ramas, pedacitos, porque hay ramificaciones dentro de la misma rama que ya no sirvan para que pueda dar más fruto. O sea, eso traducido a nuestra vida diaria, es que aunque tú estés dando buenos frutos, a veces dices, ¿por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? Esa es esa poda que el Señor que está dando, porque el sufrimiento te une más a Cristo. Dice el evangelista que Jesucristo se perfeccionó en el sufrimiento, y nosotros nos perfeccionamos en el sufrimiento. Eso es lo que quiere decir. Jesucristo ya es perfecto, pero dice que esa obediencia hasta la muerte de cruz lo llevó a perfeccionar en el sufrimiento. Entonces, por eso nosotros tenemos esas podas, por eso tenemos esas cosas que tenemos que atravesar para poder dar fruto, porque finalmente lo que dice en los últimos versículos, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos. ¿Qué significa? Que estamos destinados a dar mucho fruto.
a dar mucho abundante, porque de esa manera, a dar fruto abundante, porque esa es una manera de glorificar a Dios. Aquí lo está diciendo el apóstol San Juan. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto. Estamos llamados a eso, mi hermano. Y recordemos que los frutos que tenemos que dar son los frutos de la fe, no los frutos materiales, que esos son buenos para nuestra vida aquí. Tener una buena casa, tener buenos muebles, tener una televisión muy bonita, esos son frutos, qué bueno. Conseguir un buen carro. Por eso nosotros bendecimos la casa y bendecimos el carro, porque ese objeto material es parte de las bendiciones que Dios nos da. No lo vemos solamente como un fruto por mi trabajo y ya. Es un fruto por la salud que Dios me dio y el trabajo que Dios me ha concedido. Entonces, por eso estamos destinados a dar mucho fruto a pesar de las tribulaciones. Y eso lo va a seguir diciendo en la lectura en días siguientes. Gracias por su compañía, mis hermanos. Gracias por estar conectados conmigo aquí en su Rincón del Diácono. Gracias a los que se han suscrito de nuevo. Ya superamos los 640. Ojalá que seguimos aumentando. Repito, no como una manera de decir, ay, somos muchos. No es que seamos muchos nomás por el ser muchos. Seamos muchos porque son muchos los que están preocupados en conocer la palabra de Dios. Y si tú la compartes, pues estás colaborando todavía más a que la palabra de Dios circule por todo el mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.